Promesas y prosperidad financiera. El tema de la meditación para este día. Que el Señor Dios te bendiga, que bendiga esta semana que empieza en el nombre de Jesús. Bueno, quiero invitarte directamente a la palabra de Dios. Un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, donde nos habla el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, verso 5, cuando nos dice que hubo un rey llamado rey Usías, que mientras más se dedicaba en buscar a Dios bajo la guía del profeta Zacarías, tuvo mucho éxito, le salían las cosas muy bien y fue prosperado por Dios, quien le ayudó en todo lo que emprendía. Siempre me ha gustado ese pasaje, ¿no? Porque dice, en los días del rey Usías, buscó a Dios, se ocupó de estudiar, de acercarse, de meditar, de orar, y éste le prosperaba. Y no es que Dios esté en contra de la prosperidad financiera o que no hayan promesas de bendición, de éxito, ¿no? Sí las hay, pero no en el orden de ideas que muchas veces se presentan. Usted sabe que hoy en día se habla del evangelio de la prosperidad, como que venga, busque a Dios para que todo le salga bien. No tienes que creer, no tienes que obedecer, no tienes que hacer nada, simplemente como un rito, como usar un nuevo amuleto llamado Dios, llamado Jesús, llamado su palabra, llamado la oración. Entonces, algo que quiero invitarte hoy es que Dios no tiene ningún problema con la riqueza. De hecho, la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata y de toda la riqueza que en los cielos y en la tierra hay. Él es un Dios generoso. Él ama, bendice como Él quiere a quien quiera. Y esas promesas que Él nos da son simplemente consecuencias que se van a cumplir cuando tú y yo hagamos su voluntad. Así de sencillo. Es decir, Dios recompensa la obediencia a la fe. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque las cosas bien hechas siempre tienen recompensa. Y con esto quiero decirte lo siguiente. Yo no puedo confundir una promesa de Dios con un principio. Es decir, Dios no se va a obligar a bendecirte, a hacerte rico, a prosperarte a ti, si tú, por tu lado y por mi lado, que estamos iguales, no obedecemos los principios de administración, de orden y principios financieros. Dios no se va a obligar en hacerte a ti próspero con un chasquido de dedos porque tú estás pidiendo como loco. Perdona que use esa expresión, pero muchas personas dicen, es que la Biblia dice en Juan capítulo 15 que yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiera y Él me lo dará. Porque eso dice Juan capítulo 15, no, dice que yo debo permanecer en Él, dice que yo debo permanecer en su palabra. Y me repite varias veces allí en Juan capítulo 15 de permanecer en Él. Como consecuencia yo le puedo pedir permaneciendo en Él y Él me va a dar. Mire, le voy a leer un pasaje que me gusta mucho también a mí, que lo encontramos en Josué capítulo 1, verso 8 y verso 9, de los primeros pasajes que aprendí en la vida cristiana. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, está hablando de la Biblia, para que lo guardes y pongas en práctica todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aquí me dice que yo voy a ser un hombre próspero en mi caminar y que todo me va a salir bien. Sí, pero también dice otra cosa, que yo no puedo descuidar su palabra, que no la puedo dejar. Además me dice que tengo que leerla, que tengo que meditar en ella, pero también me dice que tengo que ponerla en práctica. Como consecuencia, va a haber un resultado muy positivo para los que lo hagan. Dios sí desea bendecirnos, pero Él no está obligado en hacerlo. Y a Él no se le cae el cabello y decir, uy, ¿cómo los voy a bendecir? No, Él no tiene problema, Él no se preocupa si tú y yo estamos con un problema financiero, porque Él no se preocupa. Dios no es hombre. Dios no actúa, ni piensa, ni razona como hombre. Dios es Dios soberano, poderoso. Hace lo que quiere.
y nos ha puesto a nosotros en una condición donde dependemos de Él. Y si a ti y a mí se nos olvida que debemos depender de Él, estamos en gran problema. Por eso muchas veces vamos a usar la religión, la religiosidad, y creer que así estamos dependiendo de Dios. Mira, Dios sí desea bendecirte y prosperarte, pero Él no se va a obligar a bendecirte a ti si tú y yo no estamos cumpliendo los principios de vida que nos enseña su palabra. Por eso Gálatas capítulo 6 dice que no podemos engañarnos. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y si tú estás sembrando con mala administración, ¿qué vas a cosechar? Malos resultados. Hay un pasaje que lo encontramos en Mateo capítulo 25, verso 23, en la narrativa del Señor Jesús, cuando habla en esta parábola. Y dice así: bien siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco, en lo ajeno, en donde no me pertenece nada, pues voy a comportarme como un hijo de Dios que da testimonio. Volviendo a Usías, Usías era un rey, ya tenía poder, autoridad, riqueza. ¿Necesitaba ser próspero? No, ya era próspero, ya era un hijo de rey y luego asumió el reinado. Pero como te digo, en la dinámica de Dios, Dios no tiene problema para bendecirnos y no tiene problema para prosperarnos. ¿Sabes quién tiene problemas para prosperar? Nosotros, que se nos olvida que debemos caminar en los principios de Dios, que debemos caminar en obediencia a la fe. Revisa tu administración, revisa lo que tienes, revisa qué das. ¿Qué es lo que siempre das? Mira, hay personas que son generosas con lo que les regalan otros, con los sobrados que reciben del mundo, pero no dan de lo de ellos. No gastan de lo de ellos, gastan de lo de otros. Entonces dicen, pero es que yo soy generoso. Sí, eres generoso con lo que otro te dio, con lo que otro te regaló, con lo que encontraste en el camino, pero no con lo tuyo. El rey David fue un hombre que fue generoso con lo de él. Y cuando se propuso en conseguir los materiales para la construcción del templo en Jerusalén, él sacó de su tesoro personal. Él dijo, de lo mío voy a dar. Es que es fácil, yo soy el rey, es fácil sacar del banco del reino, es fácil sacar de las arcas de otros, pero de lo personal. Yo te invito a que en esta semana vamos a estar hablando de este tema financiero también y aplicando esas promesas de Dios primero. Vengamos a su palabra y recordemos esto. Hay promesas que se van a cumplir solo cuando tú y yo cumplamos los principios bíblicos. Los principios están para cumplirse, no para negociarse. Dios desea prosperarte, sí, pero según tu capacidad de administración, según tu capacidad de gestión. Él no está para recibir la orden, porque Él no es mayordomo ni siervo, Él es Dios. Esta semana hablaremos de esto en estas meditaciones con respecto a sus promesas. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Hasta pronto.